Buenas noches. Francisco Rivas ha estado aquí en el Asalto a la Razón algunas veces y quise platicar contigo porque la secretaria federal de Seguridad, que es Rosa Isela Rodríguez, dice que los índices de la criminalidad en México han bajado en estos ya 5 años de gestión del presidente López Obrador, y afirma que, por ejemplo, el homicidio ha disminuido 17% y en el caso del secuestro el 80%. Supongo que ustedes en el Observatorio Nacional Ciudadano tienen sus propias cifras y que pudieran ser otros datos. Efectivamente. A ver. Perdón, nada más quiero hacer una aclaración. Mi invitado está llegando de Ottawa, parece que se vino caminando. No, hombre. Y por lo mismo, yo también me quité el saco. Decías. A ver, no, las cifras que da la secretaria están mal explicadas. Nosotros no tenemos datos alternos, es decir, usamos los datos que son los datos oficiales para hacer el análisis del comportamiento delictivo. Son los mismos datos del gobierno federal y los que tienen ustedes, ¿sí? Exactamente. Lo que hace la secretaria para decir que el homicidio ha bajado 17% o que el secuestro ha bajado 80% es tomar el mes más alto de la administración de Peña y compararlo contra el último mes. Y entonces a partir de ahí nos dice el homicidio ha bajado 17%. Omite decir, uno, que así no se analizan los datos de incidencia delictiva. Perdón, tendría que ser el dato más alto de Peña y el más alto en realidad, el gobierno de López Obrador. Pues es que depende qué es lo que quieres comparar, pero digamos que lo correcto para poder analizar cómo va el sexenio sería comparar periodos similares, es decir, los 59 meses que son los datos oficiales con los que contamos de esta administración contra los 59 meses de la administración anterior o de las anteriores. Puedes comparar el mismo mes contra el mismo mes del año pasado, incluso de otro año. Podrías decir, si nosotros comparamos en 2018 estábamos así, hoy estamos así. El tema es que precisamente las comparaciones tiene uno que explicarlas y decir por qué estoy afirmando lo que estoy afirmando. La verdad es que esa es una manera mañosa de presentar el dato. Pero el otro elemento que sí es importante, porque eso es un tema nada más de forma, el fondo de la cuestión es cómo estamos en términos de tasa de homicidio, que es lo comparable respecto a cómo estábamos en tasa de homicidio en los otros sexenios. Y esto de la tasa es la parte por cada 100,000 habitantes. Exactamente, de homicidios por cada 100,000 habitantes. Es una manera para reducir la diferencia que puede haber en el cambio poblacional. Es decir, pues obviamente en este sexenio tenemos más mexicanos, que hay más personas que viven en nuestro país que él hace un sexenio. Por ende, es normal que haya más delitos ahorita respecto al sexenio anterior. Eso es lo normal. Pero en términos concretos, ¿qué encontramos? Si nosotros comparamos estos 59 meses contra lo que pasó el sexenio pasado, el homicidio doloso ha aumentado un 14%. Si comparamos lo que pasó en estos 59 meses contra lo que pasó en el sexenio de Calderón, el homicidio ha aumentado un 40%. Y eso solo si consideramos la característica del dato que nos presentan, sin hablar de la calidad del dato. Porque lamentablemente en esta administración la recopilación de información estadística ha empeorado mucho y tenemos evidencias muy concretas de esto. El primer elemento del que estamos muy claros es que los homicidios no los están contando todos. Primero, porque una parte de las personas que han perdido la vida se encuentran en estatus de desaparecidas, y hay que decir que los desaparecidos también se encuentran en máximos históricos. De hecho, en lo que va de esta administración han desaparecido por lo menos 47,000 personas, que representan más del total de las 40,000 personas desaparecidas en los sexenios de Calderón y Peña juntos. Entonces hay más desaparecidos en 5 años. Pero el presidente López Obrador no admite esa cifra. De hecho, envió a estas personas... A los servidores de la nación. Sí, que son originalmente promotores del voto de Morena, a realizar un censo de desaparecidos porque
¿estás seguro de que la cifra es menor a esos 47,000? El presidente se equivoca y ahorita te digo, porque nada más deje que termine con el tema del homicidio, porque es importante. Nosotros hicimos solicitudes de transparencia porque si en el país en lo que va del sexenio se han encontrado más de 5,000 fosas clandestinas, pues deberían esas por lo menos 5,000 personas que se han encontrado en las fosas clandestinas, digo por lo menos 5,000 personas porque pueden ser muchas más, sabemos que hay casos como las fosas de San Fernando encontradas en la época de Calderón, en donde eran centenares de personas desaparecidas que fueron localizadas ahí sin vida. Esas por lo menos 5,000 personas deberían estar reportadas, se debió haber iniciado una carpeta de investigación por homicidio doloso y pues no aparecen. Entonces quiere decir que los que encuentran entre los desaparecidos que ya han sido privados de la vida no están en la estadística de desaparecidos. Ha aumentado el número de personas. Es decir, en la estadística están los que son reportados por sus familiares como desaparecidos. Y si encuentran a la persona no sin vida, si encuentran a la persona sin vida, pues simple y sencillamente retiran se resta de los desaparecidos. Pero obviamente esa carpeta de investigación, se debería iniciar una carpeta de investigación por homicidio doloso, porque pues, si está una persona en una fosa clandestina... Y como no se hace la averiguación, no se sabe si se puede o no disminuir de la cantidad reportada. Exactamente. De hecho, en el tema de desaparecidos, si volteamos a ver cuántas personas han sido investigadas y sancionadas a partir de una carpeta de investigación por desaparecidos, tenemos prácticamente el 100% de impunidad. Si una persona desaparece en nuestro país, no se sabe quién fue. O sea, se encuentran los restos y no hay una averiguación para ver quién cometió el crimen. Exactamente. Y esto es brutal. De hecho, lo investigamos nosotros esta semana también. Hay otras publicaciones que han salido sobre el mismo tema. Han habido ejercicios de varias organizaciones sobre este tema que es muy importante poner sobre la mesa porque no se trata nada más de encontrar un cuerpo, se trata de darle acceso a la verdad y a la justicia a las víctimas. Y entonces, el cuerpo tiene que ser identificado. Y para ser identificado se requiere de una investigación de tipo criminalístico, criminológico. Lo primero es la revisión forense y para conocer si el ADN de esa persona corresponde con el ADN de algunas de las personas que se reportó como desaparecidas. Y después de ahí es por qué estaba esa persona ahí. Y entonces debe haber una investigación para ver si esta persona fue víctima de extorsión, fue víctima de secuestro, fue víctima de trata de personas, fue víctima de tráfico de personas, estaba involucrada en una actividad criminal y entonces pertenecía a algún grupo criminal y por ende hay que entender cómo está el comportamiento y los conflictos entre grupos para poder tomar decisiones. Particular que no tiene que ver nada con criminales. Exactamente. O, por ejemplo, muchos, que este es un dato bastante preocupante, en los últimos años ha crecido el número de mujeres, la proporción de mujeres que desaparecen sí está también ligado a temas de violencia de género. De hecho, por ejemplo, en la Ciudad de México, un dato anómalo es que en lo que va de esta administración, de las personas desaparecidas, en la Ciudad de México han desaparecido más de 5,000 personas, el 40% de ellas son mujeres. Y es un dato altísimo, porque por lo general la proporción está alrededor del 20%. Entonces, eso debe ser investigado porque entonces también nos puede arrojar una línea de investigación que tiene que ver con cuestiones de violencia de género. Entonces, primero, te digo, no están registrando en la base de homicidios a las personas desaparecidas y que encuentran y para las cuales no se inicia la carpeta de investigación. Segundo, ha crecido el número de personas que se encuentran, que clasifican como un homicidio culposo sin explicar si es derivado de un accidente o de algún tipo de otro comportamiento. Y eso pues es muy sospechoso. Ha crecido el número de personas que se reportan como muertas sin causa. Y esto... Pero eso es imposible. Pues... Cualquier persona que muere, pues es a causa de algo, ¿no? Exactamente. Ahora, puede que tú digas,
no tengo todavía los elementos, la carpeta de investigación está iniciada, tengo que revisar la carpeta y entonces a partir de las investigaciones y del el análisis forense me dirán cuál es, entonces reclasifico la carpeta de investigación y le doy pues de nuevo un cauce. Pues ha crecido la proporción de personas que no sabemos de qué murió. Y por último, uno de los aspectos que llama la atención es que a partir de que empieza la supuesta disminución de homicidios, porque hay que decirlo, lo que sí es real es que la estadística reporta que a partir de 2020 empieza un descenso no tan marcado, pero sostenido de los homicidios dolosos. No alcanza para decir que estamos mejor que el sexenio pasado, como te decía, pues estamos más altos que los últimos 2 sexenios, pero ese descenso corresponde con un momento en donde empiezan a crecer una categoría que se llama otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal, que pues en teoría está asociado principalmente a cuando tú incitas al suicidio a las personas. O sea, si yo soy alguien que promueve el suicidio en alguien más, entonces entraría dentro de esta categoría. No hace ningún sentido que estén creciendo este tipo de delitos. ¿Y son muchos esos casos? Son muchos esos casos. Gente de hecho, que provoca que otra se suicide. Pues no. El tema es por qué entonces están registrando las muertes ahí. Por eso te digo, a eso que no veíamos antes, o sea, siempre, las fiscalías siempre han favorecido, tratado de presentar datos complacientes, todas las administraciones nos han tratado de marear, de decirnos que van mejor de lo que van, de decirnos que todo se está resolviendo, pero la realidad es que nunca habíamos visto tal desastre en términos de cómo se construyen los datos, de qué capacidad tiene el Estado para investigar los delitos, de qué capacidad tiene para atender a los delitos, porque regresando al tema de los desaparecidos, una de las cosas que también hemos tenido en el área de atención a víctimas del observatorio es un número muy importante de víctimas a las cuales les desaparece un ser querido y por más que van, hasta que no entramos nosotros y los apoyamos, no les inician una carpeta de investigación por desaparición de persona. Bueno, estamos escuchando a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, que por cierto, pues me comentó hace un momento, pero ya lo platicará, cómo en Canadá están espantados por su índice de homicidios, que al parecer es infinitamente menor al que padece México. ¿Aguantas aquí? Con mucho gusto. Buenas noches.